Hola, hola, soy Solange Tovar y ya estamos en un nuevo audio digital, acompañándote en este miércoles frío, en este miércoles quizás a mitad de semana y en un horario diferente. Estamos acá a 8 de la noche y, y la verdad que estamos contentas y contentos y agradecidos y bendecidas por todo lo que Dios ha hecho en nuestro ministerio. Amén. Este es el número de audio digital número 13 de estos audios que te acompañan de una forma simple, sencilla, pero directa a tu corazón, que te habla directa a tu corazón, donde quiera que te encuentres, quizás en otras naciones. Sabemos que ya 18 países están escuchando estos audios, en otras ciudades, frío, calor, donde quiera que te encuentres, queremos ser de bendición para acompañarte, quizás ahí en el trabajo, en la casa, caminando por la calle, camino. Bueno, ya es tarde, todos están volviendo a casa y otros se están levantando con los audios, otros se están acostando con los audios y nos sentimos felices y contentos de lo que Dios nos ha revelado y nos ha hecho hacer a través de estas plataformas y además también de saber noticias de ustedes. ¿Sabe? A mí me pone muy contenta, ¿eh? Así que si usted no está escuchando, si el programa en cierto modo le es bendición, háganos saber. Yo recibo de lo que puedo compartir, usted sabe que no tengo mucho tiempo, pero de lo que puedo compartir a través de las páginas, las plataformas, me encanta mucho y trato de responder todos los mensajes cuando nos dicen pastora, gracias, bendiciones o gracias, lo necesitaba escuchar. Esa historia me encanta porque eso quiere decir que aunque se vea poquito lo que estamos haciendo, el Señor siempre está entregando esperanza y una palabra para nuestro corazón. Amén. Y este podcast, bueno, ya estamos compartiendo a través también de nuestras redes sociales eh, nuestra página web. Para los que no saben, y lo voy a explicar un poquito porque he tenido muchas preguntas que me causan un poquito cierto, de risa, ¿no? Mira, a ver, la página web nuestra es de solangetobar.com. Esa es la página ¿cierto? www.solangetobar.com y una página obviamente que representa nuestro ministerio, parte de nuestro ministerio. No es Identidad de Reino en general, porque ustedes saben que nosotros estamos trabajando el primer libro en el idioma español, portugués, que lo tenemos en Amazon, contando cuánto me convertí cuando escuché de Dios, ¿cierto? Hace más de 7 años atrás. Y bueno, estamos trabajando ahora en el libro inglés. No lo hemos lanzado, pero el libro está hace mucho tiempo, pero lo vamos a lanzar. Entonces la página es para todo lo que hacemos en el área de las personas, ¿cierto? Del LGTBI más o LGTBIQ o las personas homosexuales que llegan, familias completan, hombres y mujeres, niños y de todas las edades, para quien no lo sabe, llegan a nuestro ministerio por nuestro testimonio. Amén. Y que Dios nos ha permitido y nos ha bendecido tremendamente en estos 5 años de ministerio, ver y saber y acompañar, ¿verdad? Tantas personas que el Señor ha podido transformar. Incluso también acompañar a aquellas que no han podido quizás ser determinantes en su vida y entender que en Cristo tenemos solo una identidad. Ojo, no solamente tenemos un ministerio virtual, que hoy día suma 1.140 personas más o menos a través de las naciones, sino que también tenemos ese tiempo, esa entrega, esas visitas a cada país, a cada ciudad, de poder escuchar. Eso es lo más importante del área de mi ministerio personal, ¿verdad? Donde abrimos espacios para personas homosexuales y no discriminamos. Ojo con eso, no discriminamos. Amén. Solamente le hacemos saber y compartimos con ellos que en Cristo todo cambio es posible para ese corazón que se determina y le quiere conocer. Amén. Bueno, vamos a este punto, a este audio preciso. Aquí le he puesto como título Una vida fuera del propósito. ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos que he estado en una ciudad y otra, en diferentes vuelos, ¿cierto? En el bus, no sé, donde quiera que el Señor nos está llevando a realizar su obra, ¿sabe? He pedido un poco lo habitual, esa rutina habitual que uno tiene
de la alabanza, en el caso mío, ¿verdad? La alabanza todo el día, diferentes horarios de oración y esa devoción de estar conectada con la presencia del Señor. Y ¿sabe? En tantos días fuera de casa, sentía como, wow, no podría tener una vida diferente, porque la extraño, porque me hace falta, siento que voy, ¿cierto?, muriendo si no tengo esa vida que acostumbro a tener desde que conocí a Cristo. Y empecé a escribir ahí de esas cosas que siempre voy anotando, de todo lo que veo. ¿Sabe? Yo creo y sé que es así, que millones de cristianos viven una vida fuera del propósito de Dios. Y se me recordaba el primer audio que grabamos juntamente con Felipe. Ya no recuerdo en qué año, pero el primer año, ya hace 4 años atrás, ¿verdad? Cuando hablábamos de la identidad, de hijo, de la identidad. Y el Señor toda esta semana que hemos estado predicando en las diferentes reflexiones, escuchando, recibiendo también de Dios del día domingo en el Ministerio de Identidad de Reino, ¿verdad? Y tantas cosas, nos vuelve a hablar de una palabra evangelística, de por qué estamos, de por qué somos. Y ahí vino esta pregunta que le he hecho a varias personas que he podido conversar en los últimos días. ¿Cuál es la razón realmente de nuestra existencia, iglesia? ¿Cuál es la razón de existir aquí en la tierra? Porque quizás nos afanamos en el día a día en las cosas naturales, en nuestras responsabilidades, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, pero olvidamos la razón de nuestra existencia. Entonces, tenemos que a veces recordarnos que realmente todo lo que vemos en lo natural es provisorio. ¿Sabe? Dios nos creó en 2 pilares importantes, la perfección y el amor. Y creo que nombraría un tercer pilar en la inocencia. Esa era nuestra identidad original, ¿verdad? Él nos revela en todo Génesis que Él nos creó, ¿cierto?, para ser seres vivientes, pero para vivir en eternidad y tener una vida bendecida. Pero viene, ¿cierto?, la rebelión del pecado, la rebelión ¿cierto?, que se levanta primero en los cielos, cuando Lucifer, ¿cierto?, se levanta en su envidia, egoísmo, vanidad, como le queramos llamar. Y después viene en Génesis capítulo 3, cuando viene el encuentro de la mujer con la serpiente. Porque hubo una desobediencia de lo que Dios estableció, de lo que era la idea de Dios, lo que era la intención de Dios para nosotros, lo que es el pensamiento de Dios, ¿verdad?, de hacer algo o de crear algo para nosotros, la voluntad de Dios, ¿cierto? Había una desobediencia en este Génesis con la mujer y la serpiente, y viene, ¿cierto?, esta destitución de lo que el Señor había creado en un inicio para nosotros. Pero después retomamos esa identidad origen cuando viene Jesús y muere, ¿cierto?, por nuestros pecados, muere y nos redime, ¿cierto?, en todo sentido, para poder tener esa comunión nuevamente con el Padre. Entonces, hay mucha gente que olvida, que acepta a Dios, que se hace parte de una iglesia, pero que olvida cuál es el propósito eterno. El Señor nos ha escogido y ¿cierto?, nos ha llamado a su obra porque hay un propósito eterno, y de eso te quiero hablar. Amén. O sea, tú no estás aquí de casualidad, tú no naciste de casualidad. Eso Dios ha hecho la voluntad en la vida de cada uno para venir a este mundo, y de eso te quiero hablar. Quiero que vayas a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos a leer lo que dice aquí Pablo cuando escribió, ¿cierto?, las epístolas en Efesios. Mire, dice: según nos escogió en Él, escucha bien, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire qué lindo. Él nos escogió antes de todo lo que nosotros hoy día podemos ver como el mundo, ¿cierto?, para que fuéramos santos sin mancha de Él. ¿Se recuerda lo que dije al inicio? Que Él nos había hecho, ¿cierto?, nos había creado en perfección, amor, inocencia, y para una vida eterna. Y después dice que en amor habiéndonos predestinado, Él nos predestinó a un futuro, a un camino,
¿verdad? Predestinado para ser adoptado hijos suyos. Recuerde que él envió a su hijo. Mire, y ayer Tiare lo hablaba en una reflexión que tenemos de oración y ayuno, donde primero la Biblia establece el unigénito y después dice el primero. La verdad que él fue el primer hijo ¿verdad? De Dios, que se hizo humano, y después nosotros venimos también a esta herencia de ser hijos suyos, ¿verdad? Cuando le aceptamos como nuestro único Salvador, cuando aceptamos a Dios como nuestro Señor. Y mire, dice que así lo hizo a través de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando hablamos de la voluntad, ¿verdad? Habitualmente a veces no comprendemos que la voluntad de Dios era para ser seres eternos, tener un plan perfecto en Él, pero olvidamos que lamentablemente como seres humanos traemos, ¿cierto?, esta carne pecaminosa y que nos cuesta mantenernos en su voluntad o en el propósito que Él diseñó. Mire, más adelante, en este mismo capítulo, versículo 11, me gusta una palabra que usa aquí este libro. Estoy hablando de la Reina Valera, estoy leyendo capítulo 1 de Efesios, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vuelvo a repetir lo mismo, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Asimismo, la herencia, lo que estábamos comentando. Pero, ¿sabe? A mí me llamó la atención esta palabra designio. Y, ¿sabe? Esta palabra significa el pensamiento, la intención de hacer algo. Y en el caso nuestro, la voluntad y el deseo de Dios para nuestra vida. Amén. Escuche bien, es una idea, una intención, un propósito, más allá de nuestro entendimiento, que a veces no entendemos nada, más allá de lo que usted pueda entender, el Señor tiene un propósito eterno. Y esa era la reflexión de estos últimos días. Muchas veces vivimos fuera de este propósito. Y escribía en una de esas tantas notas, millones de cristianos, de verdad, y lo veo en los diferentes países, en las diferentes ciudades, en las diferentes, ¿verdad?, mensajes que nos llegan, viven una vida fuera del propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Hay una razón de nuestra existencia. Él nos creó. ¿Sabe para qué? Para que fuéramos seres eternos. Y recuerde que estamos de paso en esta vida que vemos, en lo natural. Nosotros, usted y yo, no solamente vamos a ser salvados, porque esa tiene que ser nuestra fe. El Evangelio, de hecho, no es solo para salvar almas, recuerda eso, sino para ser un instrumento de gloria aquí en la tierra, ahora ya. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ¿sabe? Porque Él dice en Efesios, si usted lee Efesios, es tremendo libro, capítulo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y por eso quería decirte, eres un instrumento aquí en la tierra, eres instrumento de esperanza. Él nos llamó por gracia, por amor, por misericordia, sin duda. Pero no nos llamó para nada, nos llamó para un propósito. Y ese propósito, ¿verdad?, es que nosotros aquí en la tierra, mientras estemos, podamos representarle a Él, podamos ser, ¿cierto?, hombres y mujeres que reflejen el carácter de Cristo, que reflejen el plan de Dios, que puedan dar esperanza a otros. Cada día estamos viendo tantas cosas malas, estamos viendo a través de las noticias, a través de los medios de comunicación, tantas cosas difíciles. Y aún en medio de todo eso difícil, incluso al medio de esa adversidad que podamos estar viviendo nosotros mismos, recuerden que nosotros debemos ser instrumento de gloria, instrumento aquí en sus manos. ¿Sabe para qué? Para que otros puedan escuchar que, aunque no lo podamos ver, lo podemos sentir, que hay un Dios de gloria que levanta, que restaura, que sana, que liberta. Si tú te sientes opresionado en esta noche, quizás Él está allí contigo. Amén.
Entonces, si hay muchas personas que están creyendo que su vida no es nada, que no vale nada, que para qué viene a la iglesia, que para qué conoció a Dios, porque muchas cosas pasan siendo cristiano. Y es una cosa un poco paradójica, pero pasa. Tú te conviertes a Dios y parece que todo se vuelve un poco más difícil. Y es así, porque somos prestados en esta tierra, porque va a venir las tinieblas a levantarse contra aquellos corazones que han decidido servirle a Él. Y quiero que te preguntes esto, quiero que puedas reflexionar en esto. ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Cuál es la razón por la que nos levantamos cada día y hacemos todas las actividades que hacemos? Mi familia. Pero antes de eso, recuerda que no teníamos familia. Quizás aquellas que somos madres, antes de ser madre, no teníamos hijos. Entonces quiero que te pregunte, ¿cuál es la razón de tu existencia aquí en la tierra? Y yo solo puedo contestar a eso, a tantas preguntas que a veces le hago a nuestro Padre Celestial, para que seamos instrumento de gloria. Amén. Entonces, quiero que te preguntes por qué te levantas cada mañana, por qué vives cada día, cómo tienes ánimo, cómo activas tus emociones, ya sean desánimo o ánimo, ¿cierto?, para vivir tu día a día. ¿Sabes? La razón de tu existencia es porque somos hijos de Él. Cuando le aceptamos en nuestra vida, cuando aceptamos que Él corrija lo que está incorrecto, cuando aceptamos el consejo, ¿cierto?, sabio a través de su escritura, cuando aceptamos el propósito y el plan de Dios, ¿cierto?, que es perfecto para nosotros, entenderemos que no solamente es suficiente poder salvarnos para la eternidad, sino que aquí hay que hacer algo. No te puedes quedar quieto, no te puedes quedar, ¿cierto?, esperando, ¿verdad? Y creyendo que todo va a ser quizá happy y que todo va a ser bonito, ¿verdad? Porque hay que trabajar en esta obra, hay que trabajar en su iglesia, hay que trabajar fuera de la iglesia, hay que trabajar a aquellos que aún no han podido conocer a este Dios maravilloso. Y mire, Pablo lo habla muy bien cuando Pablo viaja a Troas, ¿cierto?, a Mileto. Ahí habla, hay discurso, hay una despedida de Pablo y le cuenta a los miletos, ¿verdad? Esto, mire, eso está en Hechos 20:22, dice, ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu, mire, escuche bien, por todas las ciudades que me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Uf, Dios mío, esta es una palabra evangelística. A mí se me vienen tantos momentos a mi mente, tantos viajes, tantas ciudades, tantos proyectos, tantas veces que uno hace maleta y nunca se sabe qué viene, qué va a pasar, cuántos pasos hemos tenido que dar por fe, cuántos proyectos que son impensables en lo natural hemos tenido que hacer maleta con nuestras emociones, con quizás enfermos, quizás tristes, quizás desanimados. Hemos tenido que hacer maleta quizás, no sé, extrañando a la familia, extrañando nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, nuestros propios quizás proyectos, donde entendemos que el mejor proyecto es ser un instrumento de gloria para que otros conozcan al Señor. Mire, se me viene esto es instantáneo, ¿no? Esto está saliendo de mi corazón porque se me viene esto cuando leo a Pablo. He aquí, ¿cierto? Él está preparándose para seguir en estos viajes evangelísticos, en estos viajes para anunciar las buenas noticias, ¿verdad? Para entender y testificar entre los judíos y los gentiles que ya Pablo predicaba, ¿cierto? El arrepentimiento, ¿verdad? Para poder hablar de Jesús, para poder hablar de la fe que debían tener en Jesucristo. Y dice que a pesar de eso, dice que no sabe lo que va a acontecer, no sabe lo que va a pasar allí, porque va a Jerusalén. Pero el Espíritu Santo, aún en todas las ciudades que él ha vivido, que ha pasado, que ha estado anunciando el Evangelio de Jesucristo, dice que le ha revelado que le esperan prisiones y tribulaciones. ¡Wow! Él nos predestinó, Él nos escogió. Y
No nos dijo que no íbamos a tener estas cosas, iglesia. Por eso quiero hablar sobre esto, una vida fuera del propósito, porque siento que hay millones de cristianos que están fuera del propósito y el propósito es eterno. Eso es lo que quiere el Señor en esta noche, que tú entiendas que Él quiere llegar a tu corazón, pero quiere trabajar con tu corazón, quiere trabajar con tu mente, quiere trabajar con tu espíritu, quiere trabajar con tus emociones, quiere trabajar con tu carácter, quiere trabajar con tus actos, que a pesar que es difícil, a pesar que es complicado, a pesar de las opresiones, a pesar de las tribulaciones, tú eres un instrumento de gloria. Diga, yo soy un instrumento de gloria aquí en la tierra, porque hay un propósito eterno, hay un propósito eterno para ti, hay un propósito eterno para mí, hay un propósito, ¿verdad?, de nuestra vida, porque el Señor así lo escogió, así lo eligió, así Él lo pensó, ¿verdad? Dice, cuando leíamos Efesios 1, ¿verdad? Decía, de designio de su voluntad. O sea, ese era el pensamiento de Dios, la intención de hacer algo, era la buena voluntad de Dios, ¿cierto? La idea de Dios era que usted y yo tuviéramos ese propósito eterno. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros nos humanizamos tanto que no entendemos esto, no entendemos que el Señor está allí, que el Señor nos quiere ver, ¿verdad? Que nos quiere animar a más, nos quiere desafiar a más, sino que vemos todo lo negativo, vemos todo lo malo, vemos todo lo que nos pasa, vemos todo lo que nos hacen, ¿verdad? Pero no vemos esa eternidad que no solamente nos espera, sino que Él cada día tiene en su gracia, escuche bien, en su gracia, su amor eterno y su misericordia nos perdona, nos guía, nos levanta y no nos abandona. El Señor nunca nos abandona, iglesia. Él siempre está. Mire lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, dice versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Obviamente estamos hablando de Pablo. A mí me encanta Pablo. Testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Preso suyo. Mire lo que me dice Pablo. Preso suyo. Como diciendo, yo no puedo ser más. Yo quiero ser. Yo soy preso de este amor eterno. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, vamos a lo mismo. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Había una razón de existir, iglesia. Hay una razón de existir. Habitualmente me encuentro con tantos jóvenes que están en depresión, crisis de pánico, angustia, aflicciones. Hay una razón de existir. Y lamentablemente vemos que muchos de nosotros vivimos una vida fuera del propósito. Hay una razón de existir y esa se llama Jesucristo. A través de Él tenemos esa comunión con el Padre. A través de Él podemos ver los misterios maravillosos del Espíritu Santo aquí en la tierra, la manifestación del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y a través de Él, nuestra fe tiene que ser que un día estaremos en esa vida eterna. Él no solamente nos predestinó, sino que también planificó. Él hizo un plan divino, ¿verdad? Él, ¿cierto?, diseñó este plan para que tú y yo pudiéramos tener una razón de existencia. No solamente vivimos porque tenemos nuestros hijos, trabajamos porque necesitamos trabajar, o, ¿cierto?, o hacemos diferentes actividades día a día porque así la sociedad lo requiere. No, usted vive por amor al eterno, por amor a aquel que nos llamó, a aquel que nos creó, al gran yo soy. Recuerde que es toda su gracia, no somos inmerecedores de tanto amor, de tanta gracia, de tanta eternidad. Pero hay un propósito en tu vida, hay un plan de Dios, hay algo, ¿cierto?, que el Señor quiere hacer en esta tarde, en esta noche ya, ¿cierto? Y usted le tienes que dejar de preguntar por qué estoy aquí, para qué vivir. Pregúntele al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es ¿cierto?, tu idea? ¿Cuál es tu intención de que yo esté aquí? Porque cuando empezamos a caminar en el propósito, cuando empezamos a caminar en el plan de Dios, ¿sabe?, es inmutable. O sea, cuando usted realmente se rinde
a su voluntad, se rinde a su forma, al consejo de Dios a través de la palabra, cuando nos rendimos realmente de lo que estamos haciendo, si estamos en pecado, si estamos incluso, recuerde que el pecado también son los pensamientos, cuando nos rendimos realmente y nos arrepentimos también de lo malo que podamos hacer, ¿verdad? Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, vamos a entender que el plan divino de Dios no muta, ¿verdad? Es inmutable, está allí, sigue estando allí para que tú y yo lo podamos tocar, lo podamos vivir, lo podamos pensar, lo podamos reflexionar. Por eso, iglesia, hay tanta gente que crece en el Evangelio, pero no entiende el llamado. Hay tanta gente que se pregunta cada día, ¿por qué me llamaste? ¿Verdad? Hay tanta gente que cree que solamente es por salvarnos, ¿verdad? Para vida eterna. Pero tenemos que entender que somos instrumento aquí en la tierra, somos instrumento aquí en la tierra para llegar a otros, para contar que el Señor nos da paz, que el Señor nos da esperanza, que el Señor nos da vida, ¿verdad? Si tú puedes estar sintiendo que tu vida está ahí quizás en difícil momento, que no vales nada, que tienes depresión, que quizás quisieras hacer muchas cosas, no sé, y no puedes porque la situación económica, los planes han sido diferentes, quita esas cosas que no te dejan poder disfrutarlo en su presencia, poder ir a lo espiritual, ¿verdad? Deja de mirar lo natural, deja de mirar el obstáculo, deja de mirar el problema, deja de mirar la enfermedad, deja de mirar la escasez, deja de mirar lo que otros hacen para ti, ¿verdad? O hacen sobre ti, o quizás que aquellos que te quieren dañar, ¿saben? La clave de poder estar siempre en el propósito de Dios, ¿verdad? Viviendo el propósito eterno de Dios, es entender que solo una relación con Él, ¿verdad? Una sola relación con Él me llevará a esa eternidad y una relación con Él me llevará a ser un instrumento de gloria aquí en la tierra como ha sido Pablo. Amén. El propósito de Dios está en mí, diga, está en mí. Quiero caminar dentro de su propósito. Quiero moverme dentro del propósito. Quiero tener éxito, quiero alcanzar mis metas, ¿verdad? Quiero alcanzar mis sueños porque son posibles, ¿verdad? Pero dentro del propósito. Diga, con el Señor a mi lado, con el Señor guiándome de la mano, ¿verdad? Porque ese es el plan de Dios. Dios va a unir también tus sueños, tus ganas, tu forma, quizás aquellos que estás anhelando, tus proyectos, los va a alinear también a lo que Él planeó para ti. Pero ¿qué debemos aprender de esto? Es que tú tienes que invertir tiempo en el Señor. Y ese invertir tiempo, ¿sabe? No es que la gente te vea orando, que te vea predicando, que te vea ayunando, que te vea en las iglesias haciendo, porque yo lo he visto, sobre todo en las iglesias donde hay muchos jóvenes, como que todos quieren hacer muchas cosas. No, lo más importante es que no importa quién te vea, no importa quién te esté mirando en ese sentido, no lo hagas porque los otros están viendo. Lo más importante que tú tienes que ser radical y entender y determinarte que una relación con Dios, cuando nadie ve, cuando nadie está allí para observarte, eso es parte de nuestra integridad día a día, cuando nadie está observando qué haces realmente. Y yo juego mucho en esto con las redes sociales. Me da mucha curiosidad cómo reacciona la gente cuando nosotros nos quedamos en varios tiempos en silencio, compartimos lo justo y necesario. Muchas veces no saben dónde estamos, si en Chile o en otro país, ¿verdad? En otra ciudad. Muchas veces no saben qué estamos haciendo y juego mucho en eso y me doy cuenta de la reacción de la gente. Servimos a Dios no para que la gente nos vea. Usamos y utilizamos las plataformas para hacer un puente de bendición para otros, porque es necesario. Y cuando las utilizamos al favor del reino, al favor de su obra, realmente vemos los frutos. Pero lo más importante de todo eso, iglesia, es que podamos caminar y correr esta carrera, ¿cierto? Pero con esa relación, vuelvo a insistir, yo no sé por qué el Señor me está hablando y me cambia los pensamientos de esa relación
con el Señor, esa relación continua, abrazarle a Él continuamente, día a día, entender que estamos aquí por su amor, por su eternidad, por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos y poder terminar como terminó Pablo, ¿verdad? Tremendo la historia de Pablo, ¿verdad? Poder terminar como terminó Jesús, porque eso nos cuesta. Jesús dio su vida por ti, por mí, pero fue levantado y será un día, volverá un día por nosotros y será glorificado aún más, porque en Él tenemos victoria, en Él tenemos identidad, en Él tenemos herencia en los cielos. Entonces, iglesia, si tú estás viviendo fuera del propósito, si tú estás viviendo fuera de lo que el Señor ha asignado para ti y ha planeado para ti, ¿verdad? Acércate a Él, acércate a su palabra, acércate a lo que Él nos dice cada día, no solamente a través de su palabra, a través de una alabanza, a través de una oración, cuando viene esa paz, cuando viene esa calma, cuando viene ese quebranto en esa intimidad. Eso es lo más importante, iglesia, que tú puedas tener esa intimidad. No importa, mira, yo veo tantos muchachos que me preguntan tantas cosas y tantos consejos. No importa, es bueno trabajar en la iglesia como institución, pero recuerda que la iglesia de Cristo somos nosotros aquí en cualquier lugar del mundo. Dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, su presencia está allí. No importa que quizás mañana quieras ser portero y después quieras ser, no sé, tocar instrumentos. Es bueno, eso es trabajar en la obra. Pero lo más importante es que cuando nadie te ve, cuando nadie está atento, cuando no te están observando, cuando no te están grabando, cuando no te están sacando fotos, iglesia, tú puedas tener esa comunión con el Señor y poder entender Efesios, poder entender lo que nos habla Efesios, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, delante de Él, santos, sin manchas, ¿sí, verdad? Y por amor nos predestinó y nos adoptó, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿cierto? A través de Él pudimos tener ese amor eterno, esa oportunidad, ¿verdad? Y así nos habla constantemente Efesios, que hay herencia en nosotros, que hay un designio de su voluntad, hay un propósito, hay una intención, hay un pensamiento, hay una voluntad divina sobre nuestra vida. Entonces, cuando tú te preguntes en estos días de quizás de tribulación que vivió Pablo, de prisiones, de quizás adversidad, de escenarios, ¿cierto?, donde somos probados o donde vivimos desierto, pregúntate cuál es la razón de tu existencia. Él te amó primero y esa es la razón de tu existencia. Quizás tú puedes decirte, pero mi vida no ha sido buena, ha sido difícil. Bueno, lamentablemente no todo lo que pasa aquí en la tierra tiene que ver con Dios, tiene que ver con las tinieblas, tiene que ver con el hombre malo que vemos constantemente, ¿verdad? Que se levantan, que dañan, que destruyen. Eso viene Satanás, a destruir la familia, a destruir nuestros corazones. Pero recuerda que fuimos llamados con forma, ¿cierto? Con un llamamiento divino, ¿verdad? Y no por nuestras obras. Recuerda eso, no fueron nuestras obras, sino más bien fue su gracia dada a través de su Hijo. Y esto es por los siglos y por los siglos. Y amén. Qué tremendo, ¿no? Ya no se nos pasó el tiempo, ¿no? Estuvo tremendo y había mucho más. Alcancé a contarte una página de las 8 que escribí. Pero bueno, sé que el Señor ha sido bueno, sé que el Señor ha sido fiel. Este episodio número 13, ¿cierto? Una vida fuera del propósito. Espero que aquellos que están dentro de una iglesia, porque creo que ha sido para aquellos que ya conocemos al Señor, para aquellos que ya estamos sirviendo a Dios, pueda venir a reafirmar tu fe, pueda venir a fortalecer tu fe, pueda venir a entender que fuimos creados con una buena intención para la eternidad. Amén. Que la razón de nuestra existencia es amarle a Él, abrazarle a Él y decirle a Él, heme aquí, envíame a mí, donde quiera, así como Pablo reflejaba en su palabra, donde quiera que fuera Jerusalén, y hay tantas ciudades,
y aún no sabiendo lo que nos espera, aún no sabiendo lo que viene, y aunque el Espíritu Santo nos revele que viene la tribulación, que viene la adversidad, tú puedas entender y puedas tener la paz, la tranquilidad, que Él estará contigo y que todo lo que hacemos como cristianos y para Dios, con Dios, amén. Recuerde, para Dios, para su obra, para servir a Él, es para agradarle. Amén. Hay tanta necesidad, iglesia, hay tanta gente que necesita aún escuchar esperanza, pero nosotros nos afanamos a nuestros propios deseos, a nuestra propia carne, a nuestra propia naturaleza y olvidamos que fuimos creados seres eternos, pilares importantes de amor, inocencia, perfección, pero que un día volveremos a tener todo eso en esa eternidad, que podamos tener identidad de hijo, ¿cierto? Identidad de reino en este audio digital. Que Dios te bendiga. Vamos a orar antes de irnos. Señor, gracias. Sabemos que el tiempo se nos ha terminado. Gracias porque nos recuerda que hay una razón de existir, que hay un propósito en nuestras vidas, que no podemos seguir viviendo una vida fuera del propósito que tú diseñaste, Señor, que tú asignaste, que tú creaste al inicio de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque en estos audios, ¿verdad?, nos guías, nos levanta, nos fortalece. Y yo quiero bendecir a través de este audio en esta noche, en este día miércoles, Señor, a todas las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas, a través de Spotify, Ancho, YouTube, la página web, Señor, a través de los grupos que están unidos a nosotros, a nuestro ministerio, bendecirle para poder levantar su espíritu, Señor, y puedan seguir entendiendo que tenemos un propósito eterno. Animarles a ellos que sean instrumento de gloria aquí en la tierra para poder ser representante tuyo, Señor. Podamos reflejar ese amor, esa bondad y esa misericordia que tú nos revelas día a día a través de tu palabra. Bendigo este audio, bendigo este episodio número 13, bendigo este título, Una vida fuera del propósito, porque sé y estoy segura y tengo fe que a muchos de tus hijos, Señor, le ha venido a fortalecer. Les bendigo a la distancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya se nos pasó el tiempo, así que bendiciones, nos vamos a escuchar. Wow, ya el próximo martes ya no vamos a estar en tierra, vamos a estar en tierra lejana, ya vamos a soltar nuestra tierra. Hemos pasado un tiempo maravilloso, hermoso, ¿verdad? En nuestra tierra, pero hay que seguir, como decía esta palabra, viviendo en el propósito y entendiendo que somos llamados para ser instrumento de gloria. ¿Sabes para qué? Para anunciar las buenas noticias donde quiera que Dios nos envíe. Así que comenzamos a orar por España, por Italia, por países de Europa que no hemos conocido aún. Comenzamos a orar por Estados Unidos, por Brasil, Bolivia. Ahí tenemos muchas invitaciones pendientes, pero recuerden que siempre primero van ayuno y oración para poder ir donde quiera que el Señor nos envíe. La agenda no es nuestra, la agenda siempre será, ¿cierto?, del Espíritu Santo, del propósito de Dios, y iremos donde Él nos envíe para bendecir a otros. Así que, bueno, no sé dónde estaremos y cómo lo vamos a grabar, pero sin duda sé que será de bendición. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios nos siga, ¿cierto?, guiando en este propósito eterno, en este plan divino. Chao, chao. Nos encontramos el próximo miércoles. Chao, chao.